Esta es la primera clase, la clase introductoria de teorías de la investigación. Bien, el seminario consta de sobre todo de tres partes. Vamos a ver entonces cuáles son esas tres partes del seminario. Entonces, la primera parte, ¿no? En líneas generales, digamos, el leitmotiv principal del seminario es aprender a hacer un proyecto de investigación. Ese es el objetivo principal. Pero ese objetivo principal se concreta en la última parte del año, cuando cada uno realiza su propio proyecto de investigación. Pero antes de eso hay dos partes anteriores que de alguna manera fundamentan a la realización del propio proyecto de investigación, que puede servir como proyecto de licenciatura, de tesina. Las dos partes anteriores entonces fundamentan esa parte práctica. Bien. Entonces, ¿cuál es la primera parte? Serían los aspectos epistemológicos de la metodología cualitativa, ¿no? En este seminario, que se llama Teorías de la Investigación, básicamente lo que se hace es desarrollar, digamos, se aprende a hacer un proyecto de investigación, se trabajan los fundamentos de un proyecto de investigación de corte cualitativo, en torno a la metodología cualitativa. Entonces, vamos a ver en la primera parte del año los aspectos epistemológicos de la metodología cualitativa. Un método que es de recolección o interpretación de datos. Todo método implica una recolección e interpretación de datos, tanto sea método cualitativo o cuantitativo. Y ese método, en este caso lo que nos atañe es distintos métodos de tipo cualitativo. Un método de recolección e interpretación de datos está constituido por una serie de pasos e instrucciones a seguir para cumplir esa finalidad de recolección e interpretación, ¿no? Un método de investigación se constituye en un algoritmo, en una serie de pasos a seguir. Pero detrás de ese algoritmo, detrás de esa serie de pasos ya prescriptos, existe una base teórica desde la cual se organiza secuencialmente el mismo. Es decir, un método no es solo, digamos, una serie de pasos, sino la organización de esa serie de pasos, de ese algoritmo, se realiza desde determinada concepción teórica, ¿no? Entonces, vamos a ver lo que está detrás del método cualitativo, de cada método cualitativo. ¿Qué base teórica o qué bases teóricas pueden estar detrás de cada método? Siempre hay una, ¿no? Un método que recolecta e interpreta datos, llámese datos a números, a imágenes, a texto escrito u oral. Esos datos que recolecta e interpreta siempre se hacen no desde el ojo de Dios, desde una posición neutra, sino se hace de determinada teoría, que implica determinada concepción de la ciencia, determinada concepción del conocimiento, de su producción, determinada incluso visión del mundo. Entonces vamos a ver digamos, cuáles son esos fundamentos teóricos de cada método. Por esta razón, por todo lo que acabo de decir, la primera parte del año va a estar centrada en trabajar la noción de teoría y conceptos asociados al de teoría, como es el de paradigma y el de programa de investigación. Paradigma, es un concepto muy trabajado aunque no inventó el término, ¿no? Lo empezó a trabajar Thomas Kuhn en la estructura de las revoluciones científicas en 1962, y el concepto de programa de investigación es de otro epistemólogo, Imre Lakatos.
Bien, entonces vamos a trabajar esos conceptos que se asocian al concepto de teoría o al concepto de marco teórico, ¿no? El concepto de paradigma y programa de investigación, pero sobre todo el de paradigma, se articula el concepto de marco teórico. Bien, vamos ahora a en qué consiste un proyecto de investigación, ¿no? Que está relacionado a esta primera parte del seminario y a la siguiente también, y obviamente a la tercera. Un proyecto de investigación está constituido por el problema que se elige para investigar, el punto de vista desde el cual se lo formula, ¿no? Así como un método tiene detrás una concepción teórica, bueno, esa misma concepción teórica del método es compartida por el proyecto de investigación. Entonces, el problema que se elige para investigar, el punto de vista desde el cual se lo formula y el curso de la investigación, todo el curso de la investigación, después de la escritura del proyecto, están determinados por la perspectiva teórica elegida o construida por el investigador. Por esta razón, en la primera parte del año, la más corta puse acá, pero bueno, no estoy seguro de eso, trabajaremos con los siguientes textos, ¿no? Que serían, vamos a trabajar con los siguientes autores, ¿no? Que son epistemólogos. Gregorio Klimovsky, que es un epistemólogo argentino que murió hace algunos años. Vamos a trabajar entonces ahí un libro de él, 2 capítulos, las desventuras del conocimiento científico. Paul Feyerabend, también un epistemólogo conocido a nivel mundial. Vamos a trabajar Tratado contra el método, sobre todo el capítulo 1 y 2, y un artículo de Ian Hacking sobre Thomas Kuhn, ¿no? Conmemorando los 50 años de la estructura, así se llama el título, 50 años de la estructura, sería 50 años de la estructura de las revoluciones científicas, que es el libro de Thomas Kuhn. Los textos a trabajar para el primer trabajo práctico son bueno, el de Ian Hacking, 50 años de la estructura, Gregorio Klimovsky, La desventura del conocimiento científico, capítulo 1, y de Paul Feyerabend, Tratado contra el método, capítulos 1 y 2. Y, digamos, después les digo bien en qué consiste ese trabajo, les doy las consignas, pero tiene que ver con esos, digamos, Ian Hacking, Klimovsky, Feyerabend, de ahí. Estos autores trabajan con el concepto de paradigma, con el concepto de teoría, ¿no? Con el concepto de verdad científica, bien. Pero el punto es que con estos 3 textos vamos a operar sobre otro texto, sobre un libro de Manuel Cosia, La vida sensible. Este es un filósofo italiano. La vida sensible analiza desde una perspectiva aristotélica, averroísta, ¿no? Sobre todo hace una lectura, analiza la imagen, analiza la producción de la imagen, ¿no? Analiza el locus de la imagen, a dónde se sitúa la imagen, en el sujeto, en el exterior del sujeto o a dónde. Bueno, hay una tercera perspectiva, una tercera posición en cuanto a dónde situar la imagen y qué función cumple en el proceso de intelección, para usar una terminología aristotélica. Bien, entonces esto está muy relacionado con la producción artística, es muy relacionable con la producción artística. Por eso tomamos entonces a este autor. Es un libro de lectura fácil, vamos a seleccionar algunos capítulos, están ya en la plataforma. Así que vamos a operar sobre ese texto que analiza la producción de la imagen del individuo, ¿no? Ahí aparece el concepto de lo medial. Bueno, vamos a trabajar sobre ese texto. Bien, eso sería los textos a trabajar para el primer trabajo práctico, ¿no? Bien, después les doy algunos detalles más sobre las características de
de los trabajos prácticos. Segunda parte del seminario, análisis de distintas perspectivas sobre metodología cualitativa, ¿no? Acá entramos de lleno en métodos cualitativos. Entonces, análisis de distintas perspectivas sobre metodología cualitativa y aplicación de la misma mediante el diseño de dos instrumentos metodológicos. O sea, vamos a trabajar, el aspecto metodológico de un proyecto de investigación. Entonces, por un lado tenemos la lectura de una serie de textos que hablan de diferentes variantes metodológicas cualitativas. Grupo de discusión por un lado, focus group por otro, no es lo mismo, ¿no? Hay diferencias. El grupo de discusión no es la traducción de digamos, focus group. Hay diferencias entre uno y otro. Vamos a ver los dos. Vamos a ver la entrevista en profundidad, sobre todo articulada al método biográfico. Vamos a ver también el método etnográfico, el método indicial o abducción. El método indicial o paradigma indicial es una terminología de Carlo Ginzburg en Mitos, Emblemas e Indicios, y abducción es una terminología de Peirce y de también Umberto Eco, ¿no? Bien. Y el método biográfico. Entonces vamos a ver textos que tienen que ver con estos métodos, que son de corte cualitativo, obviamente. Y por el otro lado, digamos, no queda solo en la lectura, digamos, en la memorización de esos textos, sino la manera de comprender un texto es, de alguna manera, actuarlo, transformarlo en acción, ¿no? Como diría Fausto, en el principio no era el verbo, sino la acción, ¿no? Hay que realizar un trabajo para poder entender el texto. Entonces vamos a diseñar dos instrumentos metodológicos para un estudio de caso elegido por el estudiante. Ese estudio de caso puede ser imaginario, de casos puede ser imaginario, porque se diseña el instrumento, pero no se lleva a cabo la investigación, ¿no? Se realiza una pequeña investigación para diseñar el instrumento, pero no se lo ejecuta, no se realiza ese estudio. Así que el caso elegido, un grupo de casos elegidos puede ser imaginario. Bien. Esta segunda parte del seminario consta de dos trabajos prácticos. Entonces son dos trabajos prácticos donde se seleccionan métodos cualitativos diferentes, ¿no? Y ahí tenemos entonces ya 3 notas hasta ahora. Recuerden, la primera parte del seminario con el trabajo de COSIA es una nota. Acá vamos a tener 2 notas, ¿no? Diseñando ese instrumento metodológico. Y nos faltaría la cuarta nota, que es la más importante, que es la del proyecto de investigación, la realización del propio proyecto de investigación. Ahí tendríamos 4 notas. Para promocionar el seminario hay que tener 8 más en cada trabajo práctico escrito, que el trabajo práctico funciona como examen. No va a haber un examen oral a tomar por Google Meet, sino va a ser un trabajo escrito, ¿no? de corte individual, domiciliario, donde me podrán preguntar en los encuentros por Google Meet, me podrán preguntar sobre estas cuestiones, trabajaremos estas cuestiones, pero básicamente van a tener un lapso de tiempo aceptable, considerable, para trabajar esto. Y hay que tener 8 o más en cada uno para poder aprobar el seminario. Si no, lo que uno tendría sería, si uno tiene 6, si en algún trabajo tiene menos de 8, quedaría regularizado. Bien. Bien, entonces sería estamos ahora en la tercera parte del seminario, que sería la realización del propio proyecto. Reitero, no la investigación concluida, ¿no? Sino la investigación necesaria para configurar ese proyecto de investigación.
Entonces, bueno, esto ya es repaso. Cada etapa del seminario consta de una evaluación escrita individual que es trabajada en clase, ¿no? Me pueden preguntar ahí, y en el domicilio, sobre todo en el domicilio durante un lapso determinado hasta su entrega al docente. Bien, ahora nos concentramos en la última parte del año. Vamos a ver con qué modelo de proyecto se va a trabajar en la última parte del año. Es decir, un proyecto tiene una serie de ítems, ¿no? que varía, ¿no? Hay distintas versiones de proyectos de investigación. Esta es una de tantas versiones arbitrarias de los ítems que tiene que tener un proyecto de investigación, pero en líneas generales son todos muy parecidos. Plan de trabajo. Este es el modelo de proyecto de investigación entregado en los PID, Proyecto de Investigación y Desarrollo. Este es el modelo con el que se trabaja en los PID de la Universidad Nacional de Rosario. PID, Proyecto de Investigación y Desarrollo. Son los ítems que tienen que enseñar los docentes que realizan proyectos de investigación en la UNR. Bien, vamos a trabajar entonces con ese modelo. Vamos a establecer un máximo de 12 carillas, más que páginas. Serían 12 carillas y un mínimo de 10 carillas. Parece corto el proyecto en sí, cuantitativamente, pero va a costar desarrollar esa escritura porque es muy detallada. Punto 1, denominación del trabajo. Sería el título del proyecto, ¿no? Yo recomiendo siempre, en el punto 1, la denominación del trabajo, que en el título de investigación esté anunciado el enfoque teórico sí, el enfoque teórico que va a tener ese proyecto de investigación, ¿no? Bien, hay que pensarlo bien al título entonces, después vamos a trabajar esa cuestión. Punto 2, definición del problema y estado actual del conocimiento sobre la cuestión. En muchos proyectos de investigación estas dos cuestiones están separadas, ¿no? Están separadas en dos ítems diferentes. Definición del problema es, siempre recomiendo, aunque no todos los proyectos se hacen así, formular el problema con una pregunta, ¿no? ¿Cuándo uno realiza una investigación? Bueno, uno realiza una investigación cuando tiene interrogantes, cuando desea saber algo que no sabe. Y ese deseo de saber algo que uno no sabe se formula mucho mejor con una pregunta o con una serie de preguntas, tampoco no una gran cantidad, ¿no? Uno parte de la ignorancia. El proyecto de investigación es la subsanación de esa ignorancia sobre un tema. No quiere decir que uno haga el proyecto sin saber absolutamente nada. Uno debe investigar sobre lo que ya sabe algo, y la misma confección del proyecto de investigación implica una investigación, implica saber sobre el tema, pero uno realiza ese proyecto para saber algo que no sabe. Entonces eso se formula a partir de una serie de preguntas. Eso sería para definición del problema, ¿no? El otro punto es estado actual del conocimiento sobre la cuestión. En el estado actual del conocimiento sobre la cuestión, uno realiza un análisis, ¿no? Realiza un análisis sobre las investigaciones que sobre el mismo tema que uno va a investigar ya se han realizado. O sea, ¿cuál es el estado actual, estado del arte o estado actual del conocimiento sobre la cuestión que voy a investigar? ¿Qué ya se ha dicho, qué ya se ha investigado sobre el tema y sobre el problema que elegí para investigar? Esto se realiza obviamente para no descubrir dos veces la rueda, es decir, para no repetir como nuevo algo que ya se investigó. Entonces yo tengo que estar informado sobre las investigaciones que ya se han realizado sobre ese tema, para no repetir. La obligación en un proyecto de investigación que tenga que ver con una tesis de licenciatura, de maestría o de doctorado, o sea, de grado, de posgrado, es la exigencia de originalidad. A medida que voy avanzando en el grado, no solo se exige más el aspecto cuantitativo, sino una mayor exigencia de originalidad. Y si no domino el estado de la cuestión, no voy a ser original en lo que planteé. Puedo correr el riesgo de repetir algo.
Entonces ahí, en el estado actual del conocimiento sobre la cuestión, se hacen breves, se hace digamos, un resumen de por cada artículo, capítulo del libro, por cada investigación comentada en el estado de la cuestión, hago un breve raconto, un breve resumen de cada una, ¿no? Pensemos que en el estado actual del conocimiento sobre la cuestión podrían ser, no sé, 3 carillas, ¿no? 3 carillas más o menos, 4 carillas como máximo. Y definición del problema, un núcleo de preguntas, 3 preguntas más o menos, por poner un número. Hipótesis y objetivos. Sería el punto 3, ¿no? También acá en algunos proyectos está por un lado las hipótesis y por otro lado los objetivos. Hipótesis. Las hipótesis que formulo, las hipótesis son respuestas tentativas a las preguntas que formulé en el punto 2. Si yo hago 3 preguntas en el punto 2, en el punto 3, 3.1, hago 3 hipótesis, y cada hipótesis es una respuesta tentativa a la pregunta. O sea, las hipótesis están articuladas a las preguntas. Las hipótesis son respuestas tentativas a las preguntas. No pueden estar desconectadas. Parece una pavada lo que digo, pero ocurre esto. Generalmente a veces se hace mal eso. Objetivos generales. Tanto los objetivos generales como los objetivos particulares se formulan con un verbo en infinitivo, ¿no? Determinar la relación entre tal y tal cosa, comparar tal elemento con tal otra, analizar tal y tal otra cosa, determinar, comparar, analizar. Siempre comienzan con un verbo en infinitivo y es una oración. Se pone un objetivo, abajo enter, abajo otro objetivo, asterisco, otro objetivo. Después vamos a ver la diferencia entre objetivos generales y particulares, pero digamos, puede haber un objetivo general y una serie de objetivos particulares concatenados a ese objetivo general, pero eso lo vamos a ver cuando trabajemos los diseños, el instrumento de investigación, cuando diseñemos el instrumento cualitativo, cuando hagamos el proyecto, recién vamos a ver la diferencia práctica entre objetivos generales y particulares. Método y técnica a emplear, ¿no? Ahí, en el punto 4, siempre vamos a trabajar entonces con metodología cualitativa. ¿Qué método o métodos voy a utilizar en el proyecto? O sea, ¿qué método de recolección e interpretación de datos voy a utilizar en el proyecto? Puede ser uno o más, ¿no? Después vamos a ver la diferencia entre método y técnica. Pero el punto es que en este punto, el punto 4 está relacionado con el segundo trabajo práctico, ¿no? Entonces ahí tienen que explicar qué método van a utilizar y realizar la fundamentación teórica de ese método, ¿no? Para ver cuáles son los supuestos epistemológicos que fundamentan a ese método. Entonces acá hay una fundamentación teórica del método que es diferente al marco teórico. Son dos cosas diferentes. El marco teórico del proyecto es una cosa y la fundamentación teórica del método es otra. Están relacionados, pero son dos cosas diferentes. Tienen cierta autonomía. Bien, entonces en el método si voy a elegir grupo de discusión, hablo, describo en qué consiste ese método grupo de discusión y después lo fundamento teóricamente. Bien, marco teórico, ¿no? Entonces ahí esto es lo que dirige todo el proyecto, inclusive los métodos de investigación. Para el concepto de marco teórico, va a tener mucha relación el concepto de marco teórico, o se va a entender bien cuando trabajemos la noción de paradigma de Thomas Kuhn, ¿no? La noción de programa de investigación, la noción de paradigma o la noción de teoría van a servir para entender en qué consiste el marco teórico. Un marco teórico, lo que no es un marco teórico es... Un marco teórico no es un texto
paratáctico, ¿no? Los textos podrían dividirse en paratácticos e hipotácticos, una posible definición. El texto paratáctico es si yo, digamos, hago una lista de cosas a comprar en el supermercado. Esa lista que voy a hacer está desconectada. O sea, no hay un texto donde hay oraciones subordinadas a otras, sino conceptos sueltos. Eso no es un marco teórico. Un marco teórico es un texto donde algunos contenidos están subordinados a otros, algunas oraciones están subordinadas a otras, donde no puedo, en un marco teórico no puedo, digamos, hacer un glosario de términos. Yo voy a usar una serie de términos en la investigación que son de corte teórico y los defino. Pongo uno, lo defino, enter, pongo otro y lo defino, pongo otro y lo defino. Eso no es un marco teórico, eso es un glosario de términos, pero no es un marco teórico. En un marco teórico hay oraciones subordinadas a otras oraciones, oraciones articuladas a otras oraciones. Y además de eso, un marco teórico tiene partes, se divide en partes. Vamos a tomar como modelo a Ruth Sautou, Manual de Metodología, ¿no? Ella hace una división entre el aspecto paradigmático de teoría general y de teoría sustantiva del marco teórico. Nivel paradigmático, nivel de teoría general y nivel de teoría sustantiva. Que en términos generales sería la macroteoría, en el cual el proyecto se referencia a la teoría más específica y las hipótesis. La teoría sustantiva para Ruth Sautou serían lo que acá en este proyecto se llaman hipótesis. Serían las propias teorías personal que uno va a probar con la investigación. Eso lo vemos más adelante. Cronograma de actividades. En el cronograma de actividades sería, digamos, sería la serie de actividades con fecha de inicio y de terminación que voy a realizar para concretar ese proyecto de investigación, para concretar la investigación. Entonces siempre un cronograma de actividades, una de las primeras actividades va a ser la revisión bibliográfica, ¿no? Para hacer un proyecto yo hago una revisión bibliográfica. Para hacer el estado de la cuestión hago una revisión bibliográfica. Por ejemplo, una actividad podría ser la realización de entrevistas, ¿no? Realización de entrevistas a tal y tal persona, tales y tales grupos entre tal mes y tal mes de tal año. Realización de grupos de discusión a tales y tales personas de tal institución de tal mes a tal mes de tal año, ¿no? Serían las actividades. Una de las últimas actividades sería la redacción de la propia tesis, ¿no? De la propia investigación. Bien, entonces ese sería el cronograma de actividades. Bibliografía, en este caso sería la bibliografía que utilicé para hacer el proyecto de investigación, la bibliografía que fundamenta el proyecto de investigación. Ahí habrá bibliografía de corte metodológico, bibliografía para el marco teórico, bibliografía para la temática que decido investigar. Bueno, identificación del lugar donde se realiza el plan de trabajo, ahí sería la institución. Esto no aparecería, por ejemplo, en un proyecto de tesis, ¿no? Sea de licenciatura o sea de maestría o de doctorado, esto no aparecería, pero sí aparece en los proyectos que sirven para, en los proyectos o en los modelos de proyectos que sirven para conseguir una beca. Ahí sí aparece un término parecido a este, identificación del lugar donde se realiza el plan de trabajo. O sea, desde qué lugar, en qué lugar voy a investigar, ¿no? 9. Descripción de la infraestructura y servicios disponibles en relación a los requerimientos del plan de trabajo. ¿Con qué infraestructura cuento? ¿No? De notebooks, cartuchos de tinta, grabadores, no sé, la infraestructura tecnológica que necesite para la realización del proyecto de investigación. Bien, bueno, este sería entonces la primera clase de teorías de la investigación, ¿no? de corte absolutamente introductorio. Bueno, esto es todo.